Hola, nosotros somos Querétaro, donde la historia cobra vida, la arquitectura colonial encanta y la gastronomía deleita. Descúbrelo y enamórate de su esencia. Hola, mi nombre es Alondra y yo les voy a explicar un poco sobre la fundación de Querétaro. Aquí podemos encontrar que Querétaro fue fundado oficialmente en 1531, aunque su historia tiene raíces prehispánicas donde podemos encontrar varias cosas sobre cómo nuestro estado ha sido habitado tanto por otomíes como chichimecas y purépechas. Aquí también podemos encontrar que vemos un poco de conflicto entre españoles e indígenas, ya que en este estado pues fue parte de una importante relato que fue tanto la conspiración de la independencia y el virreinato, donde podemos encontrar un poquito más de información en la siguiente. En este estado podemos encontrar un poco tanto de su historia como de un relato o leyenda que se cuenta, ya que supuestamente se dio a conocer un santito que nosotros conocemos como Santiago Apóstol, el cual fue su aparición un poco sorprendente, ya que durante la batalla, la batalla que se encontró entre los españoles y los indígenas, él apareció en el cielo abriendo una puerta y entrando sobre un caballo y portando una bandera roja, en la cual pues podemos encontrar un poco de lo que normalmente se decía que eso ya relataba la victoria de los españoles. También podemos encontrar un poco de su independencia, ya que como lo dije al principio, Querétaro tuvo una conspiración en la independencia, ya que pues generó un poco de conflicto, ya que tuvo un papel crucial en el proceso de independencia en la ciudad donde se llamó La Gestión o se le conoció como una conspiración de Querétaro en 1810. Este fue encabezado tanto por la figura como Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, ya que tuvimos una reunión de secretarios donde también aquí se conoce los personajes que normalmente ya conocemos nosotros, que es Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, donde pues dieron como terminada el detonar el inicio de la lucha por la independencia en el estado de Querétaro. Yo soy Vanessa y hoy les voy a explicar la arquitectura de Querétaro. Pues les hablaré sobre una de las joyas coloniales más destacadas de México, Querétaro. Esta ciudad no solo es conocida por su relevancia histórica en la independencia de México, sino también por su impresionante arquitectura colonial. Querétaro ha sido un crisol de influencias europeas e indígenas. A través de sus edificios podemos viajar en el tiempo y explorar un pedacito de la historia de nuestro país. Para empezar, uno de los aspectos que hace a Querétaro tan especial es su arquitectura colonial. Pero, ¿por qué Querétaro es considerado una joya colonial? La respuesta está en su increíble conservación y la riqueza de sus estructuras, las cuales reflejan la fusión perfecta de diferentes estilos europeos como la impronta local. La ciudad ha logrado preservar su legado arquitectónico a lo largo de los siglos y caminar por sus calles es como recorrer un museo al aire libre. Ahora sí hablaremos de los edificios más representativos de la ciudad. No podemos dejar atrás este que es uno de los mayores símbolos, el acueducto de Querétaro. Este impresionante monumento nos cuenta la historia de la ingeniería local, ingeniería colonial, y es sin duda una de las maravillas más admiradas por los locales y los turistas. Eh, Fue construido en el siglo XVIII y se rige como un testimonio del ingenio de los arquitectos e ingenieros de la época. Consta de 74 arcos y una longitud de más de 1.200 metros y fue diseñado para transportar agua desde los manantiales cercanos hasta la ciudad. Mm, no, regrésale.
Es fascinante pensar cómo lograr construir una estructura tan monumental sin la tecnología moderna. La respuesta radica en el uso de técnicas avanzadas para su tiempo y los materiales locales, como la piedra que le da la sensación de solidez y durabilidad. El acueducto no solo es una obra maestra de la ingeniería, sino también un icono de Querétaro, que continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Por favor, no, cámbiale. Bueno, siguiendo con los elementos arquitectónicos más destacados, eh, tenemos que enriquecer y conocemos que Querétaro, lo que destaca de los paisajes de Querétaro son sus iglesias y conventos. Estos edificios parecen sacados de una película y son un claro reflejo de los estilos arquitectónicos que marcaron la época colonial. Veamos algunos. Tenemos el templo de Santa Rosa de Viterbo. Este templo data del siglo XVIII. Es un perfecto ejemplo de la exuberancia del estilo barroco. Su fachada está decorada con columnas salomónicas y detalles ornamentales, lo que convierte en una de las iglesias más destacadas de Querétaro. También tenemos el convento de San Agustín, fundado en 1583. Este convento es un claro ejemplo de la transición del barroco al neoclásico. Su iglesia em, tiene unos majestuosos detalles arquitectónicos y ha sido testigo de siglos de historia y permanece como un ejemplo sobresaliente de la arquitectura conventual. También tenemos el Templo de Santa Clara. Este templo es otro maravilloso ejemplo del estilo barroco, con una fachada que muestra la influencia de los detalles ornamentales típicos de la época. Ahora bien, ¿qué hace que estos edificios sean tan especiales? ¿Qué materiales y estilos se usaron para darle esa apariencia única a la arquitectura de Querétaro? Veamos más acerca de los elementos que definen su diseño. La arquitectura de Querétaro se caracteriza por el uso de materiales locales como la cantera rosa, la piedra, que le dan ese tono cálido y característico de sus edificios. El barroco predomina en la fachada de muchas de las iglesias, como el templo de Santa Rosa de Viterbo, con detalles ornamentales, columnas salomónicas y un fuerte énfasis en la exuberancia decorativa. Tenemos el neoclásico, que durante el siglo XIX la influencia del neoclásico se había hecho presente en edificios como el convento de San Agustín, que adoptaron líneas más sencillas y proporciones armoniosas. También tenemos las influencias indígenas, que además, que Querétaro también muestra la huella de las culturas indígenas en su arquitectura. Por ejemplo, la combinación de materiales y técnicas constructivas que los arquitectos coloniales adoptaron de las tradiciones locales. Esto se ve reflejado en la integración de elementos como los adobes y en la disposición de los edificios, que tomaban en cuenta el clima y las costumbres de la región. La fusión de ingredientes indígenas y españoles. En la época colonial, algunas fusiones de ingredientes indígenas ocurrieron como con el maíz, el frijol, el chile y con alimentos que fueron traídos de España. Por ejemplo, el maíz era utilizado para tortillas, tamales y atoles. El chile y los frijoles, por otro lado, eran básicos para la alimentación diaria. La carne de cerdo fue un ingrediente muy común en muchos platillos, pero fue traído por españoles. Y algunas especies y productos europeos, como la canela, ajo, cebolla y aceite.
Hoy en día, muchos de estos ingredientes y platillos siguen siendo básicos para la gastronomía queretana. Influyen en algunos platillos, como lo son las gorditas, que son hechas con maíz y rellenas de diversos guisos. El atole, que es una bebida espesa a base de maíz que todavía se consume especialmente en festividades. Tenemos algunas otras comidas como los nopales en penca, chiles en nogada queretanos, tamales queretanos, pan de queso y las enchiladas queretanas. ¿Sabías que Querétaro es famoso por su queso y vino gracias a la herencia colonial? Sí, uno de los legados más importantes de la época colonial en Querétaro es la producción de queso y vino. Los monjes españoles trajeron las técnicas de vinificación y ganadería a la región, aprovechando su clima y terrenos ideales para el cultivo de uvas. A lo largo de los siglos, esta tradición ha perdurado y se ha convertido en una parte esencial de la identidad queretana. El queso de Querétaro. El queso fresco, en particular, es uno de los más famosos en la región. Se elabora con leche de vaca y se utiliza en una variedad de platillos tradicionales, como lo mencionamos anteriormente, que son las enchiladas y las gorditas. El vino, en el siglo XVI, los colonizadores introdujeron viñedos a Querétaro, lo que llevó a la región a convertirse en una de las primeras productoras de vino en el país. Actualmente la región de Tequisquiapan es famosa por sus viñedos y la producción de vinos de alta calidad. Además, con el virreinato se introdujeron postres tradicionales, como lo son natillas, buñuelos y cajeta. Hola, mi nombre es Mar y yo les voy a platicar un poco sobre la vida cotidiana y las tradiciones en la Nueva España. La Nueva España, que abarca gran parte del actual México, fue un crisol cultural donde se fusionaron tradiciones indígenas y españoles. Querétaro, una región clave en este contexto, ofrece una rica muestra de cómo estas influencias se manifestaron en la vida cotidiana, que se centraba en espacios públicos como plazas y mercados, donde la gente se reunía para comerciar y participar en eventos religiosos y culturales. La influencia española se reflejó en la arquitectura, la religión y las festividades, mientras que las tradiciones indígenas se mantuvieron vivas a través de las artesanías y la gastronomía. La vida de los queretanos, que son los nobles principalmente españoles y criollos, se dedicaban a la administración de sus propiedades, el comercio y la política. Vivían en casas lujosas y eran dueños de grandes haciendas, donde se practicaba la ganadería y la agricultura. Usaban ropa fina y elegante, influenciada por las modas europeas, con telas como seda y lino. Por otra parte, los mestizos trabajaban en una variedad de oficios, desde la artesanía hasta el comercio. Eran una clase social dinámica y en constante crecimiento. Su ropa era una mezcla de influencias indígenas y españolas, utilizando telas como algodón y lino. Con respecto a los indígenas, trabajaban en las haciendas y ranchos, cultivando maíz, trigo y cebada. También mantenían sus tradiciones culturales a través de las danzas y festividades. Usaban ropa tradicional hecha de algodón y fibras naturales como tilmas y huipiles. En cuanto a los esclavos, realizaban labores pesadas en las haciendas y casas de los nobles. Su vida era dura y estaba marcada por la explotación. Su ropa era simple y funcional, diseñada para el trabajo físico. En cuanto a sus festividades y costumbres, podemos encontrar la Semana Santa, que era una celebración importante con procesiones y rituales religiosos, como la procesión del silencio en Querétaro es un ejemplo de esta tradición que sigue viva. Las danzas indígenas, como las danzas concheras, se realizaban en festividades religiosas y civiles, manteniendo viva la herencia cultural y prehispánica.
La ropa, como ya mencioné, variaba según la clase social, desde la elegancia de los nobles hasta la simplicidad de los indígenas y esclavos. Y en cuanto a sus viviendas o casas, las casas de los nobles eran grandes y bien decoradas, mientras que la de los mestizos y artesanos eran más modestas. Los indígenas vivían en pequeñas chozas dentro de las haciendas. Su gastronomía y artesanías, pues destacan platos como ya mencionaron, como la sopa de lote, guaraches, tostadas de arriero, reflejando la fusión de sabores indígenas y españoles. Y en sus artesanías, Huimilpan es famoso por sus artesanías en algodón, madera y vidrio, mientras que San Juan del Río es reconocido por sus joyas con opalos. Al igual me gustaría mencionar que Amealco es reconocido por su muñeca Lele. Hola, mi nombre es Isabela y yo les voy a platicar un poco acerca del comercio y su economía de Querétaro. Durante la época colonial, Querétaro se destacó por su producción y comercio en diversos sectores, como la producción de textil en Querétaro, que creció hasta el punto de que la ciudad se convirtió en el principal productor de lana en toda América. Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, Querétaro fue tradicionalmente una región agropecuaria que combinaba la cría y reproducción de animales con el desarrollo de la agricultura desde la época colonial. La producción estaba centrada en alfalfa, zacate y sorgo para el ganado, así como en cultivos tradicionales como maíz, frijol y trigo para el consumo humano. La ganadería fue otra actividad importante, con la introducción de especies europeas que se mezclaron con especies de la India para formar la raza criolla. Sin embargo, esta raza producía poca leche y carne, por lo que a finales del siglo XIX se empezaron a cruzar otras razas lecheras. Otro aspecto importante fue la venta de mulas adquiridas al por mayor en las ferias y que también contribuyó a la economía de la región. Ahora voy a explicarles un poco acerca del camino real de tierra adentro, de aproximadamente 2.600 kilómetros. Fue una importante ruta comercial que conectaba la Ciudad de México con el norte. Su principal función era transportar plata de las minas de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato a la Ciudad de México, aunque también transportaba mercurio importado de Europa. Esta ruta facilitó el desarrollo de pueblos, misiones y haciendas que servían como puntos de apoyo para los viajeros y cuenta con una gran importancia, puesto que ayudó a proteger a los viajeros de los ataques de los pueblos chichimecas y servía como punto de descanso para los comerciantes. El estado de Querétaro cuenta con una gran variedad de artesanías hechas con materiales como cantera, ópalo, mármol, ónix, barro y textiles naturales. Aquí podemos ver algunos ejemplos de sus artesanías más importantes, como lo es la cestería de bejuco y ratán, la cerámica de barro negro, el bordado de punto de cruz, los productos de fibra de cicle y algunos otros más. Voy a explicarles un poco acerca de las haciendas. Las haciendas se originaron a partir de concesiones de tierras asignadas directamente por la corona española a individuos a quienes se les otorgaban títulos de propiedad. En el siglo XVIII, la hacienda de Joffrey fue una parte importante de las industrias ganadera, agrícola y textil, que contribuyeron al auge económico y al esplendor económico. Muchas de las antiguas haciendas han sido renovadas y transformadas en elegantes establecimientos de alojamiento y comida, y sus terrenos se utilizaban para reuniones sociales como bodas. Las haciendas fomentaron las conexiones entre las ciudades y sus espacios productivos, y también sirvieron como centros de comercio para los productos que se transportaban desde las ciudades, desde las haciendas hasta el centro de la ciudad.
Hola, soy Marisol. Yo les voy a hablar sobre el legado en Querétaro hoy. Conserva ahorita su esencia colonial gracias a su arquitectura histórica como casonas, templos y plazas del siglo XVII y XVIII. Los lugares históricos más visitados son el Acueducto de Querétaro, que es un símbolo de la ciudad, data desde el siglo XVIII. El Templo de Santa Rosa Viterbo es una joya del barroco mexicano. La Casa de la Corregidora es el edificio donde vivió José Ortiz de Domínguez y el Teatro de la República, lugar donde se promulgó la Constitución de 1917. La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Centro Histórico el 7 de diciembre de 1996. Reconoce su valor universal excepcional y la importancia de conservar su patrimonio arquitectónico y natural. Los eventos que se celebran son noches de leyenda, que son recorridos nocturnos, que son teatralizados, y los recorridos en el centro histórico, que son visitas guiadas. En conclusión, Querétaro es uno de los estados más dinámicos y prósperos de México. Es una economía en constante crecimiento, impulsada por la industria del comercio y la tecnología. Su ubicación es estratégica en el centro del país, lo convierte en un punto clave para la logística y la manufactura, especialmente en sectores como el aeroespacial, automotriz y tecnológico. Nuestro equipo está conformado por Telles Pérez Marta Jennifer, Olivas Vanessa, Galicia Garduño Alondra, Rodríguez Sánchez Marisol, Chaparro Hernández Isabela y Solano Juárez Roxana. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.